Windows Alt R y ya ponía a grabar de una vez el computador. Ok, vale. Bien, entonces, pues empecemos. Ana Isabel, tu cámara está apagada. Nicolás también. Sí, señor profe, es que los veo negrísimos. O sea, mi mamá está en una reunión Ajá. y tiene el internet y mi papá también. Entonces explotó. Y los veo negros. Bueno, vale, listo. Entonces dejemos por ahora así. Listo, entonces, pues vamos a hacer varias cosas. A ver, les explico cuál es la dinámica. El fin de semana, el viernes no les envié los temas del parcial uno porque ya yo acabé de calificar como a las, bueno, como a las 11 de la noche y pues ya a esa hora, pues ya sí me da pena enviar correos y el fin de semana pues tampoco los quería agobiar, pero ustedes ya saben cuáles van a ser los temas del parcial del viernes. De todas maneras, hoy al mediodía voy a mirar si puedo más temprano. Les envío los temas que ustedes ya los conocen. Alguien que, por ejemplo, Samuel, ¿cuáles son los temas del parcial? Pues es lo de, pues lo último del taller que era lo de, pues dependiendo de la función, si era de cociente, pues hacer pues el respectivo procedimiento Para hallar que para hallar el dominio y la gráfica. listo. Entonces, básicamente va a ser de eso. ¿Listo? Hoy vamos a ver o vamos a continuar con el tema que habíamos dejado sugerido en la clase anterior y vamos a mirar, no estaría como de más, por ahí un puntico de eso, pero vamos a mirar eso. Laura, cuéntame. Profe, en el parcial van a salir los límites. Pues eso es lo que estoy definiendo dependiendo del trabajo que hagamos el día de hoy. A mí me Y profe, parecería que sería pertinente, pero bueno, dime. y la gráfica que vamos a hacer en el parcial es como la del taller, o sea, tenemos que colocar, como colorear dónde va a ir la gráfica y decir cómo acaba Sí, gráfica. señora, Ok. exactamente. Sí. Bien, entonces les decía, ¿qué vamos a hacer el día de hoy? Les voy a solicitar y les voy a pedir que me digan sobre el resumen que les pedí de límites, que me vayan mencionando y entre todos pues hacemos como una caracterización bien completa de lo que les pedí de límites. Lo otro voy a explicar ejercicios de límites indeterminados, de lo que estábamos haciendo en la clase anterior, y de acuerdo y a partir de lo que hagamos, pues yo les digo si entra o no entra en el parcial. A mí me gustaría que entrara para que vayamos avanzando en temas y no se queden acumulados de tanta cosa para el tercer parcial. Entonces, igual lo de dominio está sencillo, está fácil. O sea, se dieron cuenta que la clase anterior pues hicimos algunos comentarios y algunas correcciones de lo que ustedes tenían, entonces me parece que no van a tener inconveniente con esa parte, espero que no. Y podemos meter uno o dos punticos de lo que estamos viendo de límites indeterminados, que también es, si se han dado cuenta, son dos procedimientos los que tenemos básicamente que aplicar. ¿Cuáles son esos dos procedimientos que se los dije la vez pasada? ¿Quién se acuerda? Radicación y factorización. Por ahí va el asunto, pero no es propiamente esa. Juan Andrés, a ver si se acuerda cuál es el otro. Factorización sí fijo. ¿Y el otro es cuál? Yo iba a decir, profe, tabular o racionalizar. No, racionalizar. Es racionalizar y factorizar. Son los dos procedimientos que estamos desarrollando para eso. Entonces, ¿quién quiere empezar hablándonos de lo que averiguaron de límites? Si quieren desde la definición, si quieren desde donde quieran. Y yo, profe, a mí me Dale. pareció que los límites, que su función principal es brindar información sobre gráficas, o sea, sobre sus asíntotas y su continuidad. Ok. Bien, Sofía. Cuando a mí me hablan de continuidad de una función, ¿qué significa o qué se imaginan? Cuando les dicen, esa gráfica es continua. ¿Que no para? Además de no parar, O sea, como que en una ¿Es línea recta infinita? no para, ¿sí? No sé. ¿del qué? ¿Alguien mencionó el infinito? Yo dije que sí era infinita. En algunos casos yo puedo encontrarme con funciones que son discontinuas y que en sus extremos tienden al infinito. Quiere decir que no sería una característica propia de la continuidad.
pero hay una que sí, o sea, y es lo más, lo pueden decir de la forma más coloquial posible, o sea, no tan técnico a lo matemático, sino simplemente, ¿cómo me doy cuenta que una función es continua? Porque no tiene fin. No, era lo mismo que hablaba María ¿Por Paula los del- valores? ¿Los valores son seguidos? Por ahí va el asunto, Sofía. Yo puedo decir que una función es continua si no hay cortes en su gráfica. ¿Listo? Es decir, que yo puedo decir entonces, si yo hago un dibujo de una función así, esto aquí, esto acá y esto aquí, yo puedo decir que es una función continua. No, ¿Por qué no? porque tiene como puntos de corte donde se vuelve otra función, ¿no? Pero esos puntos de corte son abiertos o son cerrados, Isaac. Son cerrados. Son cerrados. ¿Qué significa eso? Que lo incluye, es decir, que hay continuidad de la función. Si esto fuera abierto, ¿qué significaría? Que ahí se cortan. Ahí O sea, se como... corta, entonces ahí yo digo que es una función discontinua. No, ok. ¿Listo? Entonces, cuando hay cortes de función, yo lo que tengo que fijarme cuando hay esos cortes es que los intervalos o los puntos sean cerrados. Si son cerrados, es continuo. Si son abiertos, pues son discontinuos. Además de eso, yo también puedo fijarme en este tipo de gráficas que si, por ejemplo, esto es cerrado y aquí, digamos que es cerrado también, pero aquí hay esto, ¿eso es una función continua o discontinua? Discontinuo. Es una función discontinua porque hay un corte, no se está uniendo este punto de esta función con este. Entonces yo puedo decir que hasta este punto fue continua, pero después de este punto es discontinua. Entonces yo puedo decir que en conjunto la gráfica es discontinua, sin importarme que aquí esté unidas las funciones o las partes de función. ¿Listo? Bien. ¿Qué otra cosa podemos decir de, pues ya vamos aclarando ahí los términos que quizás copiaron y no entendieron? ¿Qué otra cosa puedo decir de los límites? Hay como unas 4 o 5 clases de límites. ¿Alguien las encontró? María Alejandra. Sí, señor. ¿Las Sí, menciono solamente o? sí, menciónalas. Entonces, límites finitos, infinitos, al infinito, trigonométricos y exponenciales y logarítmicos. Listo. Esos que tú dices, logarítmicos, exponenciales y demás, yo puedo como encerrarlos y decir que esos hacen parte de todos. Es decir, que yo puedo tener funciones que tengan ese tipo de proceso que se desarrollan esos límites. Lo de los límites indeterminados, digamos que es otra sección diferente a todas esas que dijiste, pero entonces yo puedo decir que hay 4 o 5 grandes grupos de los límites que vamos a desarrollar nosotros. Uno son los límites indeterminados. Vamos a ir mirando y diciendo a qué se refiere. Límites indeterminados es cuando yo hago la evaluación del límite y tengo indeterminaciones matemáticas, por eso es su nombre. Y también se puede dar porque la respuesta después de hacer la evaluación, o sea, de reemplazar la letra por el número, me va a dar números imaginarios, que ahí es donde entra a hacer la racionalización. ¿Listo? Ese es uno. El otro se llaman límites infinitos y hay otros que se llaman límites al infinito. En uno evalúo la tendencia y en otro evalúo las asíntotas. O sea, son como complementarios. Y hay otros límites infinitos, los que les mencionaba la vez pasada, límites bilaterales. Sí, Sofía. Entonces esos son los que yo estoy mencionando, los límites unilaterales o bilaterales. ¿Listo? Que dice la definición que para que un límite exista debe tener el mismo valor tanto por izquierda como por derecha. Eso es lo que dice los límites bilaterales, pero eso los vamos a ver después. Y acuérdense, y me van a acordar, vamos a ver quién se gana esa rifa, que cuando veamos límites bilaterales necesariamente vamos a tener que ver funciones por partes o a trozos. ¿Listo? Es inevitable que lo veamos en ese punto, que más o menos yo les dije la vez pasada. Marianela y luego Isaac. Profe, que yo le acabo de decir que se le reinició el computador. Listo.
Vale, vale. Isaac. Ahí ya. Sí. Profe, que si cuando es una función discontinua también es a trozos. Sí, o sea, puede ser continua o discontinua, pero las dos pueden ser funciones a trozos. Lo que pasa es que va a depender del punto donde se unen. Entonces, eso es lo que hay que tener en cuenta. Cuando los veamos, se les va a hacer sencilla la comprensión, inclusive la gráfica. ¿Listo? ¿Qué otra cosa podemos decir de los límites? Se encontraron la definición, una de si el valor absoluto de f de x menos L es menor a 0. ¿Encontraron esa definición? ¿Una definición largota? Que decía de epsilon y delta. ¿Alguien la encontró? ¿No? Bueno, ¿qué otra cosa diferente a lo que ya hemos dicho encontraron de límites? Sofía. Que presentan propiedades, profe. Las propiedades de los límites. Esas propiedades de los límites, nosotros ya con los límites indeterminados ya los estamos viendo. Hay propiedades de la suma, de la resta, de la multiplicación, de la división. Hay varias propiedades que podemos aplicar, pero entonces esas ya las vamos a ir viendo a medida que vayamos resolviendo los ejercicios que estamos haciendo. ¿Listo? Entonces ahí están inmersas esas propiedades. Bien. Manuela, ¿ibas a decir algo? No, profe, ya creo que han dicho todo lo que... Listo. Profe, yo encontré algo de análisis en la continuidad y discontinuidad. Sí, entonces es lo mismo, Marianela, que estábamos hablando. Podemos tener funciones continuas o discontinuas y en ese mismo tono, pues vamos a determinar el límite de una función continua o el límite de una función discontinua. Entonces ahí eso lo vamos a ir trabajando, pero cuando veamos ese límite bilateral, que es el próximo que vamos a ver. O sea, nosotros vamos a ver hoy, o a terminar de ver lo de límites indeterminados, que me parece a mí que pues con lo que estamos haciendo, con los ejercicios que hagamos hoy, ya es más que suficiente. Y ya después vamos a pasar a ver funciones a trozos y límites de funciones bilaterales, o unilaterales o bilaterales. ¿Listo? Profe, una pregunta. Sí. Es que no sé si yo estoy confundido, pero nosotros ya vimos como el dominio, ¿cierto? Sí. Eso ya lo manejamos, pero entonces, ¿eso se va a unir con los límites o van a ser Sí. cosas como diferentes? No, todo es complementario, Isaac, porque cuando nosotros aplicamos límites, el fundamento y el fin de todo esto es graficar. Y cuando nosotros graficamos, lo que podemos hallar es el límite, el dominio y el rango de las funciones basados en esos límites. Entonces, lo que nos va a ayudar el límite es a determinar una gráfica un poco más completa. ¿Listo? Pero entonces ustedes se van a dar cuenta que cuando trabajemos esas gráficas, lo que vamos a hacer es hallar dominio y rango de funciones también. Entonces no nos vamos a desligar de lo que estábamos haciendo. O sea, todo lo que vamos a ver en este primer periodo es para trabajar lo de funciones, lo de gráficas y prepararnos para lo que va a ser la derivada de funciones. Ese es el tema, digamos, que grueso del segundo periodo y parte del tercero, que es, mejor dicho, la reunión de todo lo que hemos visto durante todos estos años. ¿Listo? Listo, profe. Bien. ¿Alguien más? ¿Alguna otra pregunta? Listo. Entonces, nosotros estábamos trabajando límites indeterminados. Los límites indeterminados hay que hacer una prueba. ¿Cuál es esa prueba? Ashley, ayúdame. ¿Cuál es la prueba que tengo que hacer para cuando yo trabajo esos límites indeterminados? Reemplazar el valor de la X para ver si da una indeterminación y pues si da, eliminarla. Listo. Yo les hacía una aclaración la vez pasada. Después de hacer todo el proceso de factorización o de racionalización, ¿el límite me puede dar 0? Sí, señor. El límite puede dar 0, o sea, la respuesta final puede dar 0. Lo que no puede dar 0 es un denominador porque resulta una indeterminación matemática. Para poder quitar esa indeterminación, yo tengo que hacer factorización. Y la idea de la factorización es eliminar precisamente esa indeterminación, sea cual sea la función. Entonces nosotros vamos a trabajar, vamos a irnos con un ejercicio sencillo. Entonces, a mí siempre me van a pedir en estos ejercicios evaluar. ¿Qué significa evaluar? Cambiar las letras por números. ¿Listo? Eso significa evaluar una función.
Entonces el primer límite me dice que es límite cuando x tiende a 3 de x al cuadrado menos 9 sobre x menos 3. Así como lo decía Ashley, la primera prueba que tengo que hacer es reemplazar la x por ese 3. En la parte de arriba yo no tengo inconveniente. 3 al cuadrado da 9 y 9 menos 9 da 0. Acuérdense, arriba también puede dar 0, pero abajo no. Pero un momentico que es que en el chat me están escribiendo, Ana Sofía, profesora, bueno, no sé por qué te dejo de escuchar, entonces por eso lo tengo por acá. Listo. Entonces, ahora en la parte de abajo en el denominador, si se dan cuenta, 3 menos 3 da 0. Eso no puede ser, eso ahí hay una indeterminación matemática. Para yo eliminar, entonces, aquí no aparece en ninguna parte radicales, es decir, que no es racionalización, es factorización. Le pregunto a María Paula, ¿tú cómo factorizarías esto? Lo de abajo no es factorizable, lo de arriba sí. ¿Cómo te acuerdas de factorizarlo, María Paula? O sea, no es x menos 3 y luego x más 3. Sí, señora, eso se llama diferencia de cuadrado. Muy bien. Entonces lo que tengo que hacer es factorizar de esa manera. Aquí tengo que seguir colocando límite cuando x tiende a 3 de x menos 3, x más 3, es una diferencia de cuadrados, porque los dos tienen raíz cuadrada exacta, y aquí x menos 3. Ya con esto, ¿qué hago? Puedo eliminar x menos 3 y x menos 3. ¿Qué me quedó? Me quedó límite cuando x tiende a 3 de x más 3, ¿cierto? Y aquí yo ya puedo colocar el igual. ¿Por qué puedo colocar el igual? Porque ya quité la indeterminación y ya voy a entrar a reemplazar la x por el 3. Entonces aquí me queda 3 más 3, quiere decir que ese límite equivale a 6. Alguien de manera voluntaria que me explique qué significa eso que hallamos allá. O sea, ya quité la indeterminación y todo eso, esos son procesos matemáticos. Pero, ¿qué es eso del límite cuando x tiende a 3 y que de 6? O sea, ¿qué es eso? Eso lo De explicamos la que vez el pasada. 6, Dime. o sea, el punto 6 en la gráfica, en ahí no se va a poder graficar. ¿Sí? Puede ser, pero falta más consistencia en la explicación. Ashley, luego Isaac. Que al reemplazar un valor que esté tanto por izquierda o por derecha cerca a 3, pues el valor a graficar se va a acercar a 6. Exactamente. Esa es la explicación. Entonces, a medida que yo me voy acercando a 3, sea por izquierda o por derecha, el límite de esa función tiende a 6. ¿Listo? Ese 6 se va a graficar en el eje Y y este 3, pues obviamente en el eje X. Es la tendencia. ¿Listo? Entonces, a medida que yo me voy acercando a 3, muy cerquita a 3, el límite se va a ir acercando a 6. Esa es la explicación, la mejor explicación que podemos dar ahí. ¿Hasta ahí se entiende o hay dudas? Creo que no. Vamos a hacer este segundo ejercicio. Vamos a ir como complicando el asunto. Entonces, el segundo ejercicio me dice lo siguiente. A ver cómo nos va con esto. Límite cuando x tiende a 6 de 2 menos... Sí. X menos 2 sobre x al cuadrado menos 36. Bien. Este tiene ahí varias cositas. ¿De qué se dan cuenta en ese ejercicio? Isaac. Pues que hay una raíz cuadrada, así que toca racionalizar. Y además de eso, Laura. También toca factorizar. O sea que toca hacer como los dos procedimientos. ¿Qué creen que se hace primero? ¿La racionalización o la factorización? La factorización. Vamos a mirar, Isaac. Si yo hago la factorización aquí, acuérdense que yo factorizo siempre para poder cancelar. Si hago la factorización, esto va a ser una diferencia de cuadrados donde esto me queda x menos 6 y x más 6. Yo hago la factorización, ¿se podría cancelar con algo de arriba? No, señor. No se puede cancelar. Entonces, ¿eso qué me está indicando?
¿Qué primero se racionaliza? Primero vamos a hacer la racionalización. Entonces, la racionalización simplemente es multiplicar esto por ¿quién? Por 2 más x menos 2 sobre 2 más raíz de x menos 2. Listo. Entonces aquí hago la flechita y va a decir límite cuando x tiende a 6 de ¿quién? Entonces, ¿cómo me puedo evitar escribir todo el procedimiento de la multiplicación de todo esto? Colocándolo al cuadrado. Colocando el 2 al cuadrado, colocando la raíz, es decir, raíz de x menos 2 al cuadrado, separados por qué signo? Por un menos. Por un menos porque menos por más da menos. Acuérdense que la clase anterior yo expliqué cuántos términos daban aquí, daban 4, pero ¿qué pasa con esos 4 términos? Los 2 de la mitad siempre se iban a cancelar. Entonces quedaba el primero y el segundo término elevados al cuadrado, separados por un signo menos. Y en la parte de abajo, ¿qué voy a tener? Voy a tener x al cuadrado menos 36, factor de 2 más raíz de x menos 2. Listo. ¿Qué hago ahí ahora? Cancelar raíces. Cancelo raíces. Y además de cancelar raíces, esta raíz la cancelo, ¿cierto? Entonces aquí, límite, cuando x tiende a 6. Ojo, tienen que escribirlo así como lo estoy escribiendo yo. En el momento que usted le quite este límite cuando x tiende a 6, pues vamos a tener problemas. ¿Listo? Y espera un momentico que se me va a acabar aquí la batería del computador, pero tengo aquí conectado una cosa. Espera un momento. Listo. Es que me puse por ahí en las vacaciones de artista a configurar una cosa que se llama Alexa, que es como una bocinita de Amazon. Entonces conecté ahí el estabilizador. Entonces no lo podía aprender aquí, sino de tocar por la voz. Entonces, bueno, entonces, aquí, si ustedes en algún momento llegan a eliminar un límite, o sea, esto del límite cuando x tiende a 6, sin evaluar el límite, desde ahí les coloco mal el ejercicio, así la respuesta esté bien. ¿Por qué? Porque ustedes no pueden dejar de escribir este límite si no han hallado el límite. ¿Listo? Entonces aquí, 2 al cuadrado da 4. Menos, ¿cuál menos? Este de aquí. Como esto está eliminando el radical, dejo el paréntesis. Entonces aquí va a quedar x menos 2 sobre, pues sobre todo esto que teníamos aquí. Aquí esta limitita es más larga. Listo, entonces aquí tengo x al cuadrado menos 36, factor de 2 más x menos 2 en raíz, y ya. ¿Qué hago aquí? Este menos me va a afectar esto de acá, ¿verdad? Entonces aquí voy a tener límite cuando x tiende a 6 de ¿quién? De 4 menos x más 2 sobre x al cuadrado menos 36. Y aquí 2 más raíz de x menos 2. Y aquí va a aparecer algo chévere. A ver cómo lo desarrollan ustedes. Entonces aquí me va a quedar límite cuando x tiende a 6 de ¿quién? De menos x más 6 sobre... Ya puedo hacer la factorización aquí, ¿sí o no? Creo que ahí no hay lío. Entonces la factorización x menos 6, x más 6, raíz... Profe, ¿sí ¿será que está? puedes bajar un poquito la cámara? Eso era lo que les iba a preguntar, que si ya podía bajar la cámara.
Entonces aquí voy a tener 2 más raíz de x menos 2. Listo. Y aquí viene la pregunta del millón. Laura, a ver si tu pregunta nos lleva a la respuesta. No, profe, no creo, era algo bien de atrás. Porque en la parte donde se racionaliza como el límite, digo, cuando se tiene que multiplicar, porque es un menos, es como una regla abajo. ¿Cómo? ¿Aquí abajo? Sí, ese menos. Sí, lo que pasa es que haz de cuenta que esto es la factorización, es como si esto fuera una diferencia de cuadrados, uno con más y el otro con menos, pero entonces el resultado siempre va a ser ¿qué? Negativo. ¿Listo? Entonces cuando yo hago esa racionalización precisamente, cuando le cambio este signo o cuando lo multiplico por el conjugado, siempre la respuesta va a quedar negativa. Listo. Bueno, ahora la pregunta del millón. ¿Con cuál lo cancelo? ¿Con x menos 6 o con x más 6? Con x menos 6. Con x menos 6, ¿por qué? ¿Y cómo se factorizaría? Le voy a borrar aquí esta partecita porque necesito hacer un paso más antes de evaluar el límite. Escucho opciones, escucho ofertas. Juan Carlos. Pues sería factorizar el de arriba a -1. Entonces queda un -1 fuera del paréntesis y cambian los signos adentro. Listo, Juan Carlos, perfecto. Yo le cambiaría, técnicamente sí es el -1, pero sería como factorizar el menos, el signo menos. Entonces sería aquí, límite, cuando x tiende a 6, de menos, abro paréntesis, y lo que voy a hacer es factorizar ese menos. Entonces, Profe, ¿por ¿ahora cuánto? puedes subir la cámara, por favor? Es que no tengo cómo poner más hacia atrás el computador, porque ya tengo pared ahí donde lo tengo apoyado. ¿Y el tablero no se puede correr un poquito para atrás? Pero son como unos 5 centímetros. Voy a ver. Como ahí. Hasta ahí Sí, me da. profe, ahí se alcanza a ver mejor. Listo. Entonces lo muevo para acá. Listo. Entonces, factorizo el menos. Factorizar el menos, ¿qué significa? ¿Por cuánto tengo que multiplicar o por qué signo tengo que multiplicar este menos para que me dé este menos? Por más, ¿cierto? Entonces queda la x solita. Menos por más, pues va a dar menos. ¿Y por qué signo tengo que multiplicar este menos para que me dé más? Pues por un menos. Menos por menos, pues va a dar más. Y aquí voy a tener el 6. Y aquí abajo, pues voy a tener x menos 6, x más 6, y aquí sería 2 más la raíz de x menos 2. ¿Cierto? Bien, entonces ahora sí, x menos 6 con x menos 6, teniendo en cuenta que arriba da negativo, es decir, límite, cuando x tiende a 6, de -1 sobre x más 6, factor de 2 más raíz de x menos 2. ¿Listo? ¿Qué quiere decir ahí? Ahí ya pongo el igual. ¿Por qué? Porque ya voy a empezar a reemplazar la x por el valor que dice aquí que es 6. Entonces, -1 sobre 6 más 6, factor de 2 más raíz de 6 menos 2. Y esto va a ser igual a ¿qué? A -1 sobre 6 más 6, 12, multiplicado por ¿quién? 6 menos 2 da 4, ¿cierto? Y la raíz de 4 es 2, y 2 más 2 da 4, ¿cierto? ¿Sí se entendió aquí este proceso? Entonces, 6 más 6, 12, ahí hay un factor, y el otro factor aquí, 6 menos 2 da 4, la raíz de 4 es 2, y 2 más 2 da 4. Quiere decir que esto es -1 sobre 48, y este sería el valor del límite para esa función. Entonces, aquí lo que estamos haciendo es como un resumen de los dos procesos que les dije la vez pasada que se podían aplicar a este tipo de límite. ¿Listo? ¿Qué preguntas hay? Juan Carlos. Profe, ¿hay cómo asegurarse de una que ya está eliminada la indeterminación? ¿Cómo asegurarse que ya está eliminada la indeterminación? Sí. Bueno, ahí puede haber un indicio. El primer indicio es que cuando usted factoriza,
la idea de factorizar es eliminar la indeterminación. O sea, si se puede cancelar un factor de arriba con un factor de abajo, ya lo que está usted haciendo ahí hasta el momento es garantizando que por lo menos está quitando parte de esa indeterminación. Y luego evaluar lo que quedó para que no dé cero en la parte de abajo. Es decir, que usted después de hacer la factorización o la racionalización se tiene que cancelar algo. Si no se le cancela nada, significa que está haciendo o el proceso que no es, o simplemente la función o ese límite no existe. Porque podría pasar. O sea, es un caso raro, pero podría pasar que después de hacer toda la factorización no resulte ninguna cancelación, entonces usted diga, no, ese límite no existe. ¿Por qué? Porque no se puede eliminar la indeterminación. Profe, entonces ahí eso lo podríamos ver como que cuando X tiende, digamos, en ese ejemplo, digamos, a 1, no hay como una respuesta clara. ¿En ¿A lo dónde? que tiende? No, o sea, pues en el ejemplo Ah. de que si llegamos a hacer todo el proceso y no nos da un límite. Es que, a ver, imaginemos la siguiente situación, Isaac. Cuando usted le digo, venga, el límite de esa función no existe, ¿qué me quiere decir eso? O sea, ¿qué conclusión podría yo sacar diciéndoles el límite no existe? La función sí existe, pero el límite no. ¿Y qué significa cuando a usted le dicen, venga, Isaac, entre a esta heladería y usted no tiene límite? Como que es infinito o algo así. O sea, no hay barrera, ¿no? No hay barrera. Y si no hay barrera, ¿qué significa? Pues que sigue derecho. O sea, que es una función continua y no voy a tener asíntotas. O sea, va a ser una función pues, continua. O sea, no voy a tener límite precisamente porque no voy a tener una barrera que me impida graficar. Entonces, ahí hay dos cosas y me parece interesante la pregunta que hace Isaac. Yo puedo decir que el límite no existe, pero la función sí. Un ejemplo de eso sería la función seno o la función coseno. La función existe, yo la puedo graficar y la puedo graficar tanto para el lado derecho como para el lado izquierdo. ¿Y en esa función hay algún límite? O sea, ¿hay algún punto en donde me digan, venga, esa función ahí tiene que parar? Hablando de la función seno y coseno. No ¿Qué es lo piensan de ustedes? 1 y el -1, porque pues hasta ahí llega. No, estoy hablando del dominio, es decir, de X, de Y Ok. y de Z. No, pues entonces tampoco tiene límite. No, no tiene límite. Hablando del dominio, no tiene límite. Entonces, la función puede que exista, pero el límite no. Entonces, es para que ustedes pues lo tengan ahí en cuenta. ¿Alguna pregunta sobre lo que acabamos de hacer en el procedimiento? No sé si de pronto Manuela, Mariana, Felipe, para que hable a tiempo. Juan Andrés. Profe, perdón, es que no entendí aún lo de menos, abro paréntesis, X menos 6. O sea, ¿se cogió como factor común el menos? Sí, sí. El factor común es el menos. ¿Para qué? Para poder eliminar esto. Y Ok. para que se pueda cancelar con alguno de los factores que tengo abajo. Entonces, cuando usted factoriza el menos, simplemente usted encierra entre paréntesis el proceso o el producto que vamos a tener y se le cambian los signos. Vea, esta X era negativa, pasó a ser positiva. Y este 6 era positivo, pasó a ser negativo. ¿Pero por qué? Por este menos que se factorizó. Ok. Como lo dice Juan Carlos, técnicamente aquí tendría que haber un -1, pero el que estoy factorizando es el negativo, o sea, es lo mismo. Vale, listo, profe, gracias. Bueno, ¿alguna otra duda? Bien. Vamos a mirar otro ejercicio. Los tengo por aquí. Miremos este, a ver. Este es sencillo, pero quiero escucharlos a ustedes a ver de todo lo que se acuerden de factorización. Voy a borrar todo esto. Acuérdense que esta semana no dejo actividad, ¿no? Esto es el fundamento de la actividad de la próxima semana. Y del parcial, del tercer, es que no sé, me provoca para este viernes meter unos 2 punticos de esto. Entonces, tercero,
límite cuando x tiende a 0 de x a la 3 más 4x al cuadrado menos x sobre x a la 2 menos 4x. Bien. Por favor, al que le vaya preguntando, me va contando. Si no sabe, no hay lío. Me dice, no, no sé, no tengo ni idea. Diego, ¿cómo empezaría usted a hacer ese ejercicio? ¿Qué es lo primero que hace antes de ponerse a hacer procesos matemáticos y todas esas cosas? No puedes ver que el X es igual a 0, entonces toca cambiar eso. No, pero lo primero que usted hace es evaluar ese denominador para ver si da 0. Entonces, 0 al cuadrado da 0, 4 por 0 da 0 y 0 menos 0 es 0. Sí, es una indeterminación matemática. ¿Sí o no? Ese es el primer paso. Sí, señor. Cristian, luego de que se da usted cuenta que es una indeterminación matemática, ¿qué cree que se tiene que hacer? Se debería como factorizar, ¿no? Pero eso es, no estoy seguro de cómo factorizarlo. Listo. Sí, es una factorización y en este caso, esa factorización, lo que me tengo que dar cuenta es que me permita cancelar algo cuando yo factorice, ¿cierto? Dana, ¿cómo factorizarías tú? No sé, profe. Alguien que se arriesgue. Ashley, Profe, con términos semejantes. términos. Perdón. No hay cómo hacer términos semejantes ahí, ¿sabe por qué? Isabela. O sea, en la Porque- parte de arriba, X y factorizamos. Ay, bueno, estás hablando de dos cosas diferentes. Una cosa son términos semejantes y otra cosa es factorización. Ok. A ver si Ashley... Yo iba a decir saca algo, la- como Isabela. Básicamente es factorizar el X en el denominador. Entonces es X, abre paréntesis, multiplicado por X menos 4. Y ahí sí. Listo. ¿Y cómo se llama ese caso de factorización, Ashley? ¿Te acuerdas? Factor común. Factor común, ¿no? Factor común. Listo. Entonces voy a trabajar esto como factor común. Aquí voy a tener límite cuando x tiende a 0. ¿Y por qué me doy cuenta que tengo que aplicar factor común antes de cualquier cosa? Porque resulta y sucede que todos los términos de arriba tienen x y todos los de abajo también tienen x. Entonces yo puedo sacar factor común tanto de numerador como de denominador. Entonces el factor común aquí es x. ¿X factor de quién? De x cuadrado más 4x, ¿cierto? Menos, ¿qué le hace falta a x para hacer x? Pues nada, entonces le pongo un 1 aquí. Sobre, y hago lo mismo, factor común x, y aquí quedaría x menos 4, ¿cierto? ¿Y qué hago? Cancelar, cancelo la x con la x. Con el solo hecho de cancelar ahí, yo casi que puedo decir que ya quité la indeterminación, y al quitar la indeterminación, es raro el caso en donde me diga que tengo que seguir factorizando para poder resolver el ejercicio. ¿A qué me refiero? Límite cuando x tiende a 0 ¿de quién? De x al cuadrado más 4x menos 1 sobre x menos 4. Me refiero a esto. Aquí no hay necesidad de seguir factorizando. Así se pudiera, no hay necesidad de seguir factorizando. ¿Por qué no hay necesidad? Porque ya se quitó la indeterminación. Porque ya se quitó la indeterminación y cuando yo reemplace aquí la x por el 0, 0 menos 4 va a dar menos 4. Entonces ya no tengo ese problema que en la parte de abajo del denominador me dé 0. Entonces la cuestión es que voy a tener aquí, ya lo puedo reemplazar. 0 al cuadrado más 4 por 0 menos 1 sobre 0 menos 4. Entonces este término se elimina, este término también. La respuesta aquí quedaría menos 1 y aquí quedaría menos 4, y menos con menos da más, quiere decir que la respuesta es un cuarto. Y ya, eso es todo lo que se debe hacer. ¿Listo? Dana, ¿estás bien? ¿O estás indispuesta? ¿Un poquito? ¿Algo raro? No, profe, estoy bien, solo un poquito cansada. Ah, bueno.
Listo. ¿Se dan cuenta? Parecía un ejercicio complicado porque esto estaba a la 3 y demás. Pero entonces aquí es donde ustedes tienen que mirar la habilidad que tienen para factorizar y hacer todos esos procedimientos. ¿Qué vamos a hacer en este momento? Voy a copiar un ejercicio y les voy a dar 4 minutos, 5 minutos para mirar a qué conclusión llegan con el ejercicio que les voy a sugerir. ¿Vale? Entonces, me dice aquí. Un momentico que no lo. Momento que se me perdió. Listo. Entonces, el ejercicio es el siguiente. Límite cuando x tiende a 5. Bueno, aquí hay que tener en cuenta una cosa. Esta letra es X, pero puede ser cualquiera. Y, Z, M, L, bueno, lo que sea. Se suele trabajar con la X, se suele trabajar con la Y, con la A y con la B, que en el álgebra es lo que más se utiliza, pero puede ir cualquier letra. Entonces aquí, 25 menos X al cuadrado. Y aquí, Y cuadrado, X cuadrado, menos 4X, menos 5. Listo, ese es el ejercicio. Miremos a dónde llegan. A las 8:42, miramos a ver quién tiene ya resultados. ¿Alguien ya tiene respuesta? Sí, profe, creo que yo. A ver, cuénteme y la copiamos por aquí abajito. Bueno, pues lo primero que hice fue... No, pero la respuesta final. ¿Cuánto le ok. dio la respuesta final? Menos x menos 5 con el numerador dividido x más 1. O sea que reemplazando los valores, ¿cuánto? Necesito que me den un valor numérico. A mí me dio 0, profe. ¿0? Hmm. Listo. En medio 5 tercios. 5 tercios. Listo. ¿Alguna otra respuesta diferente a esas?
¿Quién da más? ¿Una respuesta diferente? Estefanía, ¿cuánto te dio? ¿No has acabado? Bueno, apúrenle, ya se acabó el tiempo. Manuela, ¿cuánto te dio? 5 tercios, profe, ya está ahí. 5 tercios. Listo. Felipe, Me dio 5 tercios también, profe. listo. ¿El 0 le dio a quién? ¿A Laura? ¿Sí No, fue a Laura? profe, lo volví a hacer. No, es que tenía copiado un mal número y me dio 5 tercios. ¿Entonces borró el 0? Sí, profe, sí, perdón. 3 medios. ¿A quién fue que le dio 3 medios? ¿Se lo escuché a Alejandra? ¿Fue Alejandra? ¿O a quién fue? A Julián. Listo. Bueno, entonces voy a ir trabajándolo a ver si llegamos a la misma conclusión. Entonces, si se dan cuenta, lo primero que tengo que desarrollar es la evaluación del denominador para ver si me da 0. 5 al cuadrado 25, 4 por 5, 20, y aquí 5, menos 25 más 25 es 0. Listo, tengo una indeterminación matemática, entonces ahora sí tengo que factorizar. Entonces aquí, si se dan cuenta, en la parte de arriba tengo una diferencia de cuadrados. Esto es el límite cuando x tiende a 5. ¿De quién? Diferencia de cuadrados, entonces voy a tener aquí dos paréntesis, 5 menos x y 5 más x. ¿Y por qué lo escribo así y no la letra primero? Porque pues está escrito primero el número, entonces tengo que factorizarlo como está escrito. Y en la parte de abajo tengo que hacer una factorización de caso número 6 de factorización, donde abro de una vez los dos paréntesis, y aquí x, aquí menos y aquí más, porque el Profe, primero es menos, ¿sí? ahí puedo hacer como una acotación. Sí, claro. Es que arriba en el numerador yo primero lo factoricé por el menos. Entonces me quedaría menos x menos 5 y x más 5. Sí, lo que pasa es que yo lo voy a trabajar así, pero al final me va a tocar hacer lo mismo que usted hizo al principio. Quiere decir bueno. que o lo hace al principio o lo hace al final, pero lo tiene que hacer. Y pues a mí, pues no dije la respuesta, pero pues a mí haciendo ese procedimiento me dio 0. ¿Le dio 0? Sí. O que sí había que dejarlo. Listo, vamos a mirar a ver entonces. Entonces aquí me están diciendo, bueno, íbamos en los signos. Primer signo menos y menos por menos va a dar más. Un número que multiplicado o dos números que multiplicados den 5 y que restados den 4. 5 por 1. Listo. En este caso, esto se va a cancelar por quién, o con quién más bien. Voy a tener límite cuando x tiende a 5. Seguramente con cuál lo voy a tener que cancelar. Con el 5 menos x. Con el 5 menos x. Pero es que ahí aún no se puede, ¿no? Es cuando hay que hacer por No, uno, ¿no? por eso, ahí todavía no se puede, pero lo que yo tengo que hacer es factorizar con el que voy a cancelar el de abajo y yo ya sé cuál es. ¿Cuál es? Este, 5 más x, ¿sí? Entonces, lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a copiarlo de primeras, pero ya factorizado. Menos, ¿factor de quién? De menos 5 más x, perdón, menos 5. Pero ¿cómo lo estoy factorizando yo? No, es con el primero, es con este. Entonces, menos, ¿factor de quién? De menos 5 más x, ahora sí. Y ese del lado de ella lo dejo igualito, 5 más x. Sobre x menos 5, x más 1. ¿Listo? ¿Por qué tengo que mirar con quién lo voy a hacer o con quién lo voy a cancelar? Porque si lo factorizo con el que no, voy a perder ese trabajo. ¿Listo? Entonces,
Este x menos 5 es lo mismo que este x menos 5, solamente que están contrarios, pero los signos están iguales. Vea, la x aquí es positiva y este menos 5 aquí negativo. Entonces yo cancelo esto con esto. ¿Cierto? ¿Y qué me quedó? Me quedó límite cuando x tiende a 5 de este menos 5 más x sobre x más 1. ¿Listo? Y ahí yo ya puedo hacer el reemplazo. Daniel, cuéntame. Profe, una pregunta, ¿no sería más fácil hacer lo que dijo Isaac? Que Sí, simplemente ya desde arriba se pone x menos 5 y x más 5. sí, lo pueden hacer donde quieran, o aquí, donde les resulte más fácil entenderlo, pero se puede en cualquiera de los dos. Igual el resultado tendría que ser lo mismo. Entonces aquí lo que voy a hacer es el reemplazo. Entonces quedaría menos 5. Bueno, voy a dejar factorizado ese menos para que no vaya a haber lío. Entonces aquí 5 más 5, ¿cierto? Sobre 5 más 1, ¿cierto? Voy a continuar aquí arribita. Entonces esto queda igual a menos 10 sobre 6. Y menos 10 sobre 6 aquí es menos, mitad 5 y mitad 3. El resultado es menos 5 tercios. Quiere decir que ninguno llegó a la respuesta. Algunos me dijeron 5 tercios, pero nadie me dijo menos 5 tercios. Isaac, ¿si era menos 5 tercios o 5 tercios? No, sí, era menos 5 tercios, solo que yo como, o sea, yo respondí que cancelé con el menos 5x. Ahí fue donde me equivoqué porque sí se tenía que cancelar el 5x. Por eso me Listo. daba 0. Ok. Lo que dice Isaac y lo que dice Daniel también, quizás les ahorra comprensión del ejercicio. No es que les ahorre procedimiento, es hacer la factorización del negativo desde aquí. Y al hacer la factorización del negativo desde aquí, ya hace que la factorización vaya primero la x y luego sí el número. Y entonces como que se vea un poco más claro qué es lo que tienen que cancelar. Pero de todas maneras el proceso pues lo va a llevar o los va a llevar a la misma respuesta. O sea, y no va a tener inconveniente alguno. ¿Listo? Miramos otro ejercicio un poco más complejo. A ver cómo les va. Esta es la forma de aprender esto, haciendo ejercicios. Un momentico. Lo pongo aquí. A ver cómo nos va. Aquí hay uno que de hecho se los voy a dejar para la próxima clase para mirar a ver cómo se imaginan que lo podemos desarrollar. Hagamos este. A ver cómo les va con este. Y ahorita les sugiero uno. A ver quién da con el procedimiento para poder desarrollarlo. Y son cosas que ustedes tuvieron que haber visto por allá en séptimo o en octavo, cuando vieron eso de factorización. Este es el quinto ejercicio. Entonces me dice límite. Cuando x tiende a 2 de x a la 3 menos 8 sobre x cuadrado menos 3x menos 2. Perdón, más 2. Listo. Entonces tienen ahí 4 minuticos. Ese es más sencillo todavía de hacer.
¿Alguien ya tiene respuesta? 16 tercios. Bueno, por acá. 16 tercios. El ¿Alguien? profe me dio 0. A mí también. ¿Isabela? Sí. 0. Listo. ¿A quién más? ¿A Laura? ¿Laura te dio 0? Sí, profe, pues me dio 0/1, entonces. Ok. Juan Andrés. Profe, a mí me dio 12. 12. Listo. Ahí voy copiando sus respuestas. Estoy abriendo aquí el cálculo, el libro, para sacar un ejercicio de ahí que me acordé que hay. A mí también me dio 0, profe. Ashley, ¿te dio 0? Sí, señor. Listo, vale. Listo. ¿Alguien más? Un minutico hasta las 6:55. Profe, a mí me dio 8. ¿Cuánto, Diego? 8. Que tenemos aquí más respuestas. 8. Profe, y a mí me dio 4. Ana, te dio 4. Profe, cambió mi respuesta por 16 sin el 3. Listo. ¿El resto? ¿Algo de las respuestas que están ahí? Bueno, entonces vamos a empezar a resolver esa parte a ver cómo nos va. Entonces dice, la parte de arriba, ¿cómo se puede factorizar? ¿Cómo se llama ese método, ese teorema o ese método de factorización, ese caso de factorización? ¿Diferencia de cubos? Al cubo. Diferencia de cubos, listo. Lo primero es evaluar aquí el denominador a ver si me da 0. 2 al cuadrado da 4. 2 por 3, 6. Aquí más 2, 4 más 2, 6. Y 6 menos 6, 0. Listo, es una indeterminación matemática. Ahora lo que hago es factorizar. Cuando yo tengo esta diferencia de cubos, yo le voy a sacar la raíz cúbica, que es x, y la raíz cúbica, que es 2. Entonces el primer paréntesis va a ir x menos 2. Y el complemento, si aquí es negativo, todo el complemento va a ir positivo. ¿Cómo se hace el complemento? El primero al cuadrado, es decir, x al cuadrado, más el primero por el segundo, o sea, más 2x, más el segundo al cuadrado, es decir, 4. ¿Listo? Esa es la factorización. Sobre, y en la parte de abajo tenemos una factorización aquí sencilla de caso número 6 o el trinomio, ¿cierto? Donde aquí x y x, aquí menos y menos con más da menos. Dos números que multiplicados den 2 y que sumados den 3, pues 2 por 1, ¿cierto? ¿Qué pasa ahí? Ahí ya puedo simplificar aquí o cancelar x menos 2 con x menos 2. Ahí ya estoy quitando la indeterminación. Queda entonces límite cuando x tiende a 2 de x al cuadrado más 2x más 4 sobre x menos 1. Entonces lo que voy a hacer es de una vez evaluar aquí. Va a quedar 2 al cuadrado más 2 por 2 más 4 sobre x. Bueno, esta x es 2 menos 1. Entonces esto va a ser igual. 2 al cuadrado 4. 2 por 2, 4. Y aquí este otro 4. Sobre 2 menos 1 da 1. Y esto es igual. 4 más 4, 8 más 4, 12. Sobre 1. Y eso es igual a 12. Quiere decir que, ¿quién fue el que me dio la respuesta de 12? Yo, profe. Juan Andrés.
La respuesta es correcta, la 12. Las personas que contestaron 16, 4, 0 y 8, ¿ya se dieron cuenta cuál era el error? Sí, señor profe. Sí, sí, ¿En señor. qué era? ¿En la factorización de arriba? La primera. No, en la de abajo. ¿En la de abajo? No puede ser. Pensé que era la de arriba. No, cuando se fue la de arriba. A mí también fue la de arriba. Bueno, hay que tener en cuenta eso, muchachos. Lo que pasa es que cuando ustedes factorizan una diferencia de cubos, si aquí llega a ser menos, todo el resto va a ir más. Y si aquí llega a ser más, lo que van a hacer es intercalarlos. Menos, más, menos. Laura, cuéntame. Profe, es que no entiendo por qué al 8 le sacamos, o sea, por qué el 8 se volvió un 2. Porque es la raíz cúbica. Aquí Vindal te está diciendo que tienes que sacar raíz cúbica. Ah, ok, ok. Y la raíz cúbica de 8 es 2. Ashley. Profe, es que no sé si ya lo aceptaste, pero que Ana estaba en la sala de espera. No, ya la acepté. Ah, bueno, profe. Creo que ya está acá. Sí, ahí está, yo la veo conectada. Bueno, vamos a hacer... Profe, una duda. Sí, cuénteme. Es que tal vez no sé si factorice mal, pero yo llegué a que x al cubo menos 8 era como tener x menos 2, x más 2 y x más 2. Entonces ahí pues quité el x menos 2 de arriba y de abajo y arriba Uy, me quedó. espera un momentico. La factorización le dio que ¿qué? Que x, que No, o sea, era que no x sé. más 2, x menos 2, x más más 2 y x menos 2. y x más 2. Ahí, bueno, yo no sé si factorice mal, pero Sí, pues ahí como que quité el x menos 2 de los de arriba y de abajo y pues 2 más 2 y 4 por 2 más 2. Entonces 4 por 4, 16 y abajo 1 pues 16. Sí, pero Isaac, aquí hay una cuestión y es que la primera parte, x menos 2, digamos que está bien, pero esta factorización de x más 2 y x más 2 es si usted tuviera como complemento x al cuadrado más 4x más 4. Ahí sí sería, pero como este no es 4x y no es 2x, entonces no se puede factorizar así de esa manera. O sea que x al cubo menos 8 no es lo mismo como tener esos No. tres. Okay. No es igual. Bueno, entonces ahí fue donde me equivoqué. Juan Carlos. Profe, bueno, una cosa, como cosa rara mía, copié mal el ejercicio y puse x a la 2 y no voy a resolverlo. Ahí, ¿cómo serían esos casos, esos casos que no se puede factorizar? ¿Como la parte de arriba? Sí, la parte de arriba, o sea, en vez de ser No. x al cubo, fuera x a la 2 menos 8. Ah, x a la 2 menos 8, ahí no hay ningún caso de factorización. Y por eso, ahí, ¿cómo se resolvería? Ahí no hay caso de factorización. Nos tocaría mirar, uno, si pertenece a límites indeterminados. Y dos, si llega a tener algún denominador, nos tocaría mirar qué clase de denominador es. Porque, por ejemplo, si la raíz de 8, la raíz cuadrada de 8, ¿cuál es? Es que a lo que se refiere Juan Carlos es lo siguiente. Si yo, por ejemplo, tuviera x al cuadrado menos 8, abajo yo tendría que tener... Yo tendría que tener aquí como algo x menos 2 raíz de 2. Algo así. Para que se pudiera hacer. Esto, digamos que no es factorizable dentro de lo que nosotros conocemos porque este 8 no tiene raíz cuadrada exacta. Pero si yo hago lo siguiente, x más 2 raíz de 2 y x menos 2 raíz de 2 y teniendo como denominador x menos 2 raíz de 2, pues ahí sí se podría hacer. Por eso les digo, toca mirar qué tengo abajo. Y dependiendo de lo que tenga abajo, pues voy a mirar qué puedo hacer en el numerador. Pero si a ustedes se les presenta un ejercicio de estos y dice x cuadrado menos 8, esto no es factorizable porque no tiene raíz cuadrada exacta al 8. ¿Listo? Bien. Espera un momentico que voy a hacer aquí una cosa.
Listo. Y vamos a hacer el último ejercicio y ya después les pongo el que sugiero para ver cómo lo trabajaría. Entonces vamos a hacer el ejemplo número 6 y ustedes pues van a tener el tiempo ahí para resolverlo. Aquí sí tengo que borrar porque el procedimiento es un poco más largo. Lo estoy sacando, lo estoy sacando del libro, del texto de la álgebra de Leibniz, ya les doy la página. Límite cuando S tiende aquí me dice S tiende a 4 de 3S cuadrado menos 8S menos 16 sobre 2S cuadrado menos 9S más 4. Listo. Acuérdense que el hecho de que diga S, X, A, B, S, es lo mismo. No hay lío. La cuestión es que él lleva una letra diferente. Entonces, miren a ver cuánto les da. Y ya lo resolvemos. ¿Listo? ¿Alguien ya tiene respuesta? ¿Listo? ¿Alguien? Profe, pues yo ya tengo el procedimiento, me falta la respuesta. Sí. ¿Es toda la respuesta o el Toda. procedimiento? O sea, ¿Toda? el proceso Vale, vale. final, la respuesta final, la numérica. Vale, ya.
Profe, a mí me dio 16 novenos. 16 novenos. A mí 16 séptimos. 16 séptimos. Sí, perdón, 16 séptimos. Hice mal la cuenta. Listo. Entonces ahí tenemos una sola respuesta por ahora. A mí ¿Alguien más? también, profe. Dime. A mí también, profe, 16 séptimos. Listo. Mariana, ¿ya terminaste? ¿Cuánto te dio? Profe, aún no lo he terminado. Ah, ok. María Paula. No, profe, no he terminado. Ah, ok. Paula, ¿estás por ahí? Aquí te No, veo profe, aún no conectada. lo he terminado. ¿Y cómo seguiste? Ya mejor, profe. ¿Tú mandaste la excusa o la comunicación a coordinación? Es que no me llegó reporte tuyo. No, profe, porque yo sí me conecté a la clase. Un señor de vacaciones. ¿Te conectaste a la clase? Pero tarde, más tarde. Sí, profe, pero me conecté como 10 minutos tarde. Ok. Bueno, ¿ya? Bueno, ahí yo voy a ir dándoles ciertas sugerencias para cuando ustedes desarrollen este tipo de ejercicios, para que no se convierta en un larguero, porque se puede convertir hasta que hagan paso por paso. ¿Cuál es la idea? Ustedes van a renombrar este numerador como la parte A y este denominador como la parte B. Entonces lo que van a hacer ustedes es resolver primero la factorización de la parte A, luego de la parte B, y al final entonces ya unimos esas factorizaciones. ¿A qué me refiero? A que la parte A, por ejemplo, es 3s cuadrado menos 8s menos 16. Entonces aquí todo lo multiplican por 3. Caso número 7 de factorización no lo pueden hacer por fórmula cuadrática, aunque prefiero para este tipo de ejercicios que lo hagan por este lado. 3 por 3s cuadrado menos 3 por 8s menos 3 por 16. Entonces esto va a quedar 9s cuadrado menos 3 aquí, este no se opera, 8s menos 16 por 3 da 48. Entonces aquí es donde abren, tengo por aquí. Entonces aquí es donde abren los dos paréntesis. Queda 3s cuadrado, 3s cuadrado, aquí menos y menos por menos da más. Dos números que multiplicados den 48 y que restados den 8, es 12 por 4, ¿cierto? Aquí es 3s, 3s. Y aquí, como multipliqué por 3, me toca dividir por 3, entonces aquí 3 por 1. Entonces aquí va a dar 3 con el 3, entonces queda s menos 12 dividido 3 da 4. Y aquí 3s más 4. Listo, esa es la factorización del primero. Y de la parte B, pues hacen exactamente lo mismo porque pues, son del mismo estilo. Entonces, 2s cuadrado menos 9s más 4, es decir, 2 multiplicado 2s cuadrado menos 2 por 9s más 2 por 4, ¿cierto? Entonces aquí queda 4s cuadrado menos 2 por 9s más 8. Entonces abren los dos paréntesis. Aquí quedaría 2s, aquí 2s, menos y menos por más da menos, dos números que multiplicados den 8 y sumados den 9, 8 por 1, sobre, multipliqué por 2, entonces toca dividir por 2, 2 por 1. Entonces aquí queda 2 dividido 2 da s, menos 8 dividido 2 da 4. Y aquí queda 2s menos 1. Y listo. Aquí era lo que les decía, colocar límite cuando s tiende a 4, de la factorización de arriba, s menos 4, 3s más 4, sobre s menos 4, 2s menos 1.
Entonces aquí cancelan ese menos 4 y aquí pueden colocarle de una vez el igual. Entonces 3 multiplicado S tiende a 4 por 4 más 4 sobre 2, 3 multiplicado por 4 más 4 sobre 2 multiplicado por 4 menos 1. Entonces aquí quedaría 4 por 3, 12, más 4 sobre 4 por 2, 8 menos 1, y eso es igual a 16 séptimos. ¿Listo? Quiere decir que las personas que tenían esa respuesta, pues ahí les dio bien. Entonces, caso número 7 de factorización y ya. ¿Listo? Profe, tengo una pregunta. Me confundí en una Sí. parte. Dime. Espera, no me aparece tu pantalla ahora. Espera un momento. Mm, Es que en la parte en la que, bueno, llegaste como a... Espera, ¿puedes hablar para que me aparezca tu pantalla? Porque... Dime, cuéntame. ¿Ya? ¿No te Espera. parece? Ya, Listo. de ella. O sea, en la parte ahí de 2S menos 8 y luego 2S más 1. ¿Y por qué lo dividiste por 2? O sea, ¿tengo que dividirlo por 2X? O sea, ¿eso es un 2X No. o es un 2,1? No, lo que No pasa es entiendo. que aquí cuando tú tienes este trinomio, esta factorización acá, entonces primer signo va aquí menos, y menos por más da menos. Dos números que multiplicados den 8 y que sumados den 9. ¿Por qué sumados? Porque los signos de los paréntesis son iguales. Entonces es 8 por 1. Ahora, como multipliqué por 2, lo mismo que aquí que había multiplicado por 3, me toca dividirlo entre 2, no entre 2x. La cuestión es que como son dos paréntesis, dos números que multiplicados me den 2, es 2 por 1. Eso es un por multiplicado. Entonces la idea es que este 2 yo lo pueda simplificar con alguno de estos paréntesis, pero que las divisiones me den exactas. ¿Listo? Y ya, ese es el Sí, proceso listo, de gracias. solución. Listo, muchachos. Entonces, hasta aquí, claro. Yo creo que en el parcial del viernes, unos 2 ejercicios de esto. Entonces, temas, igual lo envío ahora más tarde. Hallar dominio de funciones y límites indeterminados. ¿Listo? Y el ejercicio que les voy a colocar en este momento no entra en el parcial. Debería, pero no entra en el parcial. Necesito que ustedes averigüen cómo factorizarlo y dentro de 8 días miramos cómo es el asunto. Pero necesito que miren a ver cómo es la factorización de eso y cómo pueden resolver ese límite. ¿Listo? ¿Cómo dice el ejercicio? ¿Puedo borrar ya la factorización? Sí. Listo. Entonces el ejercicio dice lo siguiente. Profe, el parcial es el viernes, ¿cierto? El parcial es el viernes, sí. Entonces, el ejemplo que necesito que resuelvan es el siguiente. Hay varias formas para poderlo resolver, varias. Pero por lo menos 2. Pero necesito que miren a ver cómo pueden hacer esa parte. Dice el ejercicio, límite cuando x tiende a 3 de x a la 3 menos 3x a la 2 más x menos 3 sobre x al cuadrado más x menos 12. Ese es el ejercicio. Les voy a sugerir que revisen los dos métodos. Ahí les doy pistas. Uno, factor común por agrupación de términos para el numerador. O división sintética, que me parece que es el más práctico. Entonces, en la división sintética, además de tener en cuenta el numerador, deben tener en cuenta el número al que tiende la x, que este se va a convertir en el divisor. Pero bueno, eso ustedes allá lo resuelven. ¿Listo? Entonces, pues ya conocen, más tardecito les envío el correo con los temas para que ustedes los vayan preparando y pues cualquier cosa que surja
de aquí al viernes, pues me van comentando, ¿listo? Entonces estudien mucho lo de factorización porque sirve tanto para lo de hallar dominio como para estos ejercicios. ¿Listo? Bueno, muchachos, entonces nos vemos el viernes. Juicio y ojalá estudien. Nos vemos. Que estén muy bien.